Bienvenidos. Nuestro objetivo es enseñarte la palabra de Dios que tiene para ti. Nosotros somos la Iglesia Cristiana Justicia y Amor. Comenzamos. Al libro de Mateo, capítulo 17, en su verso 14 al 21. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Mateo 17, capítulo 17, verso 14. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria sea a Dios. Amén. Santo es el Señor. Vamos viendo una situación por la cual pasaron los apóstoles. Aleluya. El Señor venía de descender del monte donde Él se transfiguró a la vista de dos de sus discípulos. Gloria sea al Señor. Pero cuando Él baja y empieza a caminar, se encuentra con esta situación. Un muchacho enfermo, un muchacho que más que nada no está enfermo, sino más bien está con una posesión, ¿verdad? Y dice este hombre: sus discípulos no pudieron sanarlo. Aleluya. Gloria sea a Dios. Vamos a ver algo de lo cual parece ser que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús en ese momento, tuvieron un fracaso. No pudieron hacer algo. Gloria sea a Dios. Amén. No pudieron sanar a un muchacho lunático que se interpreta como un muchacho con esquizofrenia, con demencia, con posesión diabólica. Gloria sea al Señor. Lunático. Gloria sea a Dios. Y el Señor les dice que no lo pudieron sanar por su falta de fe. Aleluya. Aquí deberíamos entender que es fe. Y nosotros sabemos que la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Pero la pregunta es entonces decir o preguntarse: ¿fe solamente es que yo crea que aquella persona puede ser salva, que aquella persona puede ser sanada, que aquella persona puede ser liberada? Lo único que yo necesito es creerlo. ¿Esa es fe? Vamos a ver, gloria sea a Dios. Primero vamos a entender algo que el Señor les dijo a ellos, que ellos no lo habían logrado por falta de fe, ¿verdad? Y vamos a cambiar un poco la perspectiva quizá y el encauce que tenemos sobre la fe. Fe no solamente es creer que algo va a suceder. No solamente es eso, sino tiene otra serie de elementos para que pueda ser efectiva. Y vamos a ver esto. Gloria a Dios. Amén. Primeramente vamos a ver que lo que el Señor quiere enseñar a sus discípulos a través de esta situación, a través de este fracaso que ellos tuvieron, enseñarles algo: que ellos estaban descuidados espiritualmente.
Eso es lo que Él les dijo. Cuando les dijo que se necesitaba fe, no quiere decir que los discípulos no creían que pudiera suceder esta situación. Ellos habían visto ya una serie de acontecimientos y de milagros y ellos sabían que podían suceder. Amén. Pero ¿qué pasó cuando ellos quisieron orar y no pasó nada? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué? Y el Señor va al punto central, va a la verdad y les dice algo. Ustedes tienen una vida espiritual descuidada. Ahora usted puede decir, bueno, ¿por qué descuidada? ¿Acaso no eran ellos discípulos del Señor? ¿Acaso no andaban ellos caminando con el Señor, recibiendo enseñanza con el Señor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy diciendo que ellos tenían una vida descuidada? Porque ellos, aleluya, estaban tristes. Y la tristeza es algo que merma mucho al cristiano. Gloria sea al Señor. Mire, vamos a entender esto un poco más. Lucas 22 en su verso 40. Vamos a verlo con respaldo bíblico. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces de pronto nosotros nos sentimos ineficaces, ineficientes, ineptos ante una situación en la cual nosotros como cristianos deberíamos de ser efectivos? ¿Alguna vez a usted le ha sucedido esto? De pronto usted dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la gracia? ¿Qué pasó aquí? Gloria sea al Señor. Amén. Usted se esfuerza por hablarle a una persona de Jesucristo y parece que usted está tocando en un muro, en una roca. Usted hace con muchas cosas y pareciera que no hay respuesta. Gloria a Dios. Pero el Señor dice en su palabra que ellos estaban teniendo un descuido espiritual. ¿Cómo? Lucas 22, verso 40 dice, cuando llegó a aquel lugar, ¿a cuál lugar donde iba el Señor a orar? Cuando Él estaba en el Getsemaní, cuando ya iba a ser entregado, les dijo, orad que no entréis en tentación. Gloria sea al Señor. Orad que no entréis en tentación. La tentación es una provocación. La tentación es algo que incomoda el alma, aflige el alma, impacienta al alma. La tentación no solamente es la tentación de provocar, o sea, la tentación de hacer algo indebido, sino la tentación es de hacernos dudar de algo también. Aleluya. Dice aquí, orad para que no entréis en tentación. Y vamos a ver algo muy importante que el Señor nos quiere enseñar hoy. Nosotros tenemos que ser constantes en la oración. ¿Por qué? Si nosotros no estamos orando continuamente, entonces es muy fácil que nosotros entremos en tentación, en provocación. Gloria sea al Señor. Pero vamos a entender esto un poco más. ¿Por qué digo la tristeza? En el mismo capítulo de Lucas 22, en su verso 45. Gloria a Dios. ¿Ya llegó ahí? Dice, cuando se levantó de la oración. ¿Quién es el que se levantó de la oración? El Señor Jesús. Acuérdense que Él está en el Getsemaní, está ya clamando a Dios sobre lo que va a pasar, y les dijo a ellos que se quedaran orando. Dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. Sus discípulos estaban cerca de con Él, y los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Había una situación que ellos estaban tristes, ellos sabían que su maestro estaba por irse, ellos sabían que su maestro iba a suceder algo con ellos y ellos estaban tristes. Aleluya. Una situación que les estaba generando tristeza. Si ellos en verdad hubieran entendido y conocido que lo que estaba pasando era para bienestar de toda la humanidad, probablemente no hubieran estado exactamente tristes. Amén. Pero ellos estaban tristes porque se iba su maestro, como nosotros podemos estar tristes porque tuvimos una pérdida económica, porque tuvimos la pérdida de un amigo, porque tuvimos la pérdida de un ser querido, etc. Porque tuvimos la pérdida de lo que nosotros deseábamos y no lo alcanzamos.
Y esto nos entristece. ¿Cuánta gente pierde una amistad y se entristece por días, por semanas? Gloria sea al Señor. La tristeza. Dice que entonces aquí, que los halló durmiendo a causa de ¿qué? La tristeza. ¿Qué sucede con la tristeza? Nos provoca cansancio. Nos provoca desesperación. Ya no tenemos libertad para orar. Ellos ya no pudieron tener libertad para orar porque ellos estaban apesumbrados. Su alma estaba afligida. Gloria sea a Dios. Ellos estaban tristes. Y les dice en el verso 26 y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Uno de los grandes problemas es que cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil en nuestra vida, cualquiera que fuere, nos empezamos a sentir tristes, desanimados, desesperados, traicionados, debilitados. Toda esta situación, mire, usted puede venir hoy en un día maravilloso, perfectamente bien, pero en cuanto usted y yo encontramos una oposición, esa oposición comienza a funcionar en nuestro cerebro por todo el día y nos comienza a menguar. Y empezamos a querer bajar la guardia, nos empieza a entristecer y nos empieza a desilusionar, ¿cierto o no? Y usted se va a dar cuenta que nunca tiene nada que ver Dios en esto. Son circunstancias ajenas los que nos hacen sentirnos así. Gloria sea al Señor. Esta tristeza causa debilidad tanto física como espiritual. Mateo 26 en el verso 42. Gloria a Dios. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló. ¿Cómo los halló a ellos? ¿Por qué causa los halló durmiendo? Por la tristeza, por el cansancio. La tristeza les generó cansancio. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño. La tristeza, la preocupación causa gran cansancio. Apabulla a las personas. Gloria sea al Señor. Ellos permitieron que la tristeza los dominara a tal grado. Mire, hay mucha gente que cuando tiene problemas solamente quiere hacer dos cosas: dormir o comer. Hay gente que calma la ansiedad comiendo, y hay otros solamente quieren dormir y solamente quieren dormir, y se levantan y lloran y vuelven a dormir, y se vuelven a acostar y se levantan y lloran y vuelven a dormir. Es una manera de escapar, pero es una manera en que su carne está rendida, está débil. Aquella situación lo apabulló tremendamente. Gloria sea al Señor. Pero el Señor nos quiere enseñar que a través de la oración, ese es el recurso que nosotros tenemos delante de Dios para que nuestra alma pueda tener descanso espiritual ante cualquier situación. ¿Quién de nosotros en un momento dado no ha sentido una situación difícil? ¿Quién de nosotros no ha sentido dolor y tristeza? Todos. De hecho, dice la Escritura que cuando el Señor estuvo en el Getsemaní, Él estaba angustiado. Él estaba triste. Él estaba angustiado por lo que iba a suceder. ¿Sí ha visto esta Escritura? Pero Él no se dejó llevar por la tristeza, sino que Él se reconfortó en la oración. Y esa es la enseñanza que Él nos da. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando parece que no los podemos resolver, que no tienen solución, que la gente no quiere entender, que los que están a nuestro alrededor no comprenden, o nosotros mismos no estamos comprometiendo, no estamos entendiendo, lo que nosotros tenemos que hacer para salir de esta situación y ver con más claridad es ir a la oración. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El libro de Mateo dice que el Señor, al estar orando, se angustió en grande manera. Y no era cosa fácil saber por lo que Él iba a pasar. Pero ¿qué fue lo que Él hizo ante una situación difícil?
Él no fue y se lo dijo a los discípulos, Él fue, se apartó y fue con el Padre. Y oró y se humilló delante de Él. En medio de esta angustia y en medio de esta tristeza, no se dejó de llevar por ella, sino fue y la entregó al Señor y se doblegó al Señor y buscó su dirección y su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante una situación difícil de nuestra vida. De pronto nos empezamos a quejar con medio mundo de lo que nos está pasando y lo único que hacemos es que a veces con nuestras palabras agravamos más la situación, nos enredamos más, decimos cosas que no debimos haber dicho. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesús nos enseña algo, ir a el lugar con Dios y orar. Aleluya. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. El enemigo está muy ocupado en que nosotros estemos descuidados espiritualmente, que nosotros nos metamos a un atascadero, a un lodazal, a un pantano de donde nosotros no podamos salir. El enemigo no le interesa que nosotros nos digamos cristianos, sino a él le interesa que no seamos cristianos efectivos. Gloria sea el Señor. Aleluya. Cuando nosotros estamos en problemas y esto nos lleva a depresión, también una manera que nosotros a veces usamos para salir de esta depresión es llenarnos de actividades, llenarnos de cosas como para huir de la realidad. ¿Por qué? Porque la carne nos está dominando, gloria a Dios. Pero, ¿qué es esto lo que nos quiere decir? Cuando estamos tristes, cuando estamos así de reventados, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Cuando estamos pasando por una situación difícil, lo que tenemos que pararnos delante de Dios y decirle, ¿qué no estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo mal? Gloria sea al Señor. Amén. Y debemos de entender que una de las cosas que nos está dañando mucho al cristiano es la indisciplina. El evangelio superficial o evangelio light. Pero una de las cosas más importantes es la indisciplina. ¿Por qué nuestra indisciplina? Porque no queremos ceder nuestra vida verdaderamente al Señor como Él lo quiere. Decimos que somos sus hijos, que decimos que estamos con Él, pero no hemos entregado el 100%. Aleluya. Amén. Y Dios enseña algo aquí, el Señor a través de su palabra, y nos dice que este género de demonios, en el caso de este muchacho lunático, solamente iba a salir con dos situaciones. ¿Cuál era? Oración y ayuno. Gloria a Dios. Pero no está hablando la palabra de Dios de una oración superficial, una oración que usted y yo podemos hacer. Señor, gracias por este día, gracias por estos alimentos. Los tomo en una acción de gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por este maravilloso día. Me acuesto a dormir, en ti descanso. No está hablando de esto. Porque esto solamente es una mera cumplir. Gloria a Dios. Yo me estuve buscando un poco lo que es la palabra orar en este sentido, cuando él dijo que solamente con oración, y decía que es súplica intensa. Es una oración en la cual uno dobla sus rodillas delante de Dios, no para decir muchísimas palabras, sino para más que nada derramar nuestro corazón. Aleluya. Porque de pronto nos hacemos tan elocuentes para orar y podemos orar horas y horas y horas, pero seguimos quedando igual. Simplemente es una grande sabiduría humana para poder orar y decir cosas hermosas al Señor. Pero la palabra orar aquí significa con vehemencia, con fervor, con súplica, con ruego. O sea, es más que palabras, es nuestro corazón en esto. Y el Señor dice, este género solo sale con oración. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando en el ministerio? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras familias?
que nos está martirizando día y noche y no lo hemos podido resolver. Lo que está pasando, hermano, es que a la luz de la palabra, el pueblo de Dios ha sido indisciplinado. No tenemos el hábito de orar. Gloria a Dios. Y si tenemos el hábito, los que tienen el hábito de orar, es muy superficial. Aleluya. No es una súplica del alma, no es una súplica del corazón, no es una súplica que nace del gemido del Espíritu, es una súplica que nace de nuestra voluntad. Pero dice aquí la palabra de Dios que con oración y con ayuno. Y la palabra ayunarse significa abstenerse de alimento, pero también es abstenerse de pecado. En otras palabras, el Señor les está diciendo, ustedes no pudieron echar fuera este demonio porque ustedes están descuidados espiritualmente. Su oración es más que nada metódica, no es espiritual, no es profunda y ustedes no se están absteniendo de pecado. Es lo que estaba diciendo, lo que yo creo que está diciendo. Aleluya. Mire, la indisciplina es algo que está dañando mucho la vida de toda la humanidad en diferentes áreas. Gloria sea al Señor. Nosotros podemos aplicarlo a nosotros y darnos cuenta de algo. ¿Cuánto nos ha dado trabajo formarnos un hábito de leer la palabra de Dios? Mire cómo hemos batallado. Aleluya. Todavía hasta el día de hoy, habemos muchos que no lo estamos haciendo. Muy poco lo están haciendo, gloria sea al Señor. El hábito de leer la palabra. El hábito de la oración diaria, gloria sea al Señor. Y como vuelvo a decir, de pronto hacemos una oración muy ligera, gloria sea al Señor. Mire, mi hermano, ¿qué es fe? Yo le decía hace un momento. Recuerda que empecé diciendo ¿qué es? Cuando él dice, ustedes no pudieron por falta de fe. Porque si ustedes tuvieran fe como el grano de una mostaza, le dirían a este monte, quítate, y el monte se quitaría. Entonces no solamente es decir, Señor, yo creo que esto va a suceder en mi familia, yo creo que esto va a suceder en la iglesia, y se acabó. Lo creo, lo establezco y lo declaro y lo decreto y tan. No. El Señor está hablando de algo, gloria sea al Señor. La fe es también un hábito. Como yo creo al Señor, la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe incluye tener el hábito de leer la palabra. Porque a más leo la palabra, más confianza tengo en ella. Gloria sea a Dios. Ustedes se cuenta que cuando usted y yo tenemos un problema y nos estamos ahogando en él y de repente por ahí llega el hermano espiritual y nos saca una escritura como que nos dio un vaso de agua en medio de un desierto, ¿cierto o no? Nos ayuda, pero por causa de nuestra indisciplina, en cuanto se va el hermano volvemos a caer en lo mismo otra vez, porque no tenemos la disciplina de la lectura de la palabra. Fe no solamente es creer que algo va a suceder, sino fe también implica que nosotros estemos comprometidos con la oración diaria con Dios para entender y conocer la voluntad de Dios. Aleluya. Porque la oración tiene un recurso importante. La oración siempre tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. A través de la oración es donde se mantiene una relación entre Dios y nosotros. La relación entre Dios y el hombre no se mantiene a través de la congregación ni a través de los hermanos, se mantiene a través de la oración en una relación con Dios y cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra vitalidad cristiana? ¿Cómo está de acuerdo a nuestra relación personal con Dios? Aleluya. Si nosotros nos damos cuenta de algo, pondríamos en una balanza y podríamos a pensar cuánto tiempo nosotros dedicamos a la lectura de la palabra y cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración. Y se va a dar cuenta que ocupamos más, pero mucho más tiempo para otras cosas que no son
no son importantes, que son pasajeras, y no a este elemento. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros pensamos que alguien lo va a hacer por nosotros, que alguien tiene que hacerlo por nosotros, pero el crecimiento espiritual es personal. Y Dios nos quiere enseñar una cosa, que tengamos hábitos de oración y lectura de la palabra. Fe no solamente es creer que algo va a suceder, fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Fe es que si yo llego a Dios, puedo escuchar la dirección de Dios y ser eficaz. Fe también es compartir un amor fraternal con cada uno de nosotros, soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Hoy en la mañana yo ponía una palabra en el Face y les decía, el crecimiento, algo así, no me acuerdo textualmente, pero el crecimiento espiritual, cuando nosotros sabemos que verdaderamente hemos entendido y tenemos el amor de Dios, se refleja cuando para nosotros ninguno de nuestros hermanos es problema. Pero cuando alguien de la humanidad, cualquier persona, es problema para nosotros, indica una deficiencia que tenemos para con el Señor. Porque si estamos perfectamente metidos en el Señor, entonces el amor todo lo puede, todo lo suple, todo lo soporta. Fe no solamente es creer que algo va a suceder, fe también es poder entregar el amor aún a aquellos que son difíciles. Y aquí es donde viene la fortaleza para poder enfrentar el reino de las tinieblas. Fe también significa testificarle al mundo de lo que nosotros estamos viviendo en el Señor, de las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Él está haciendo. Gloria a Dios. Amén. Hablamos de disciplina y una vida disciplinada es aquella que forma hábitos, costumbres. Una vida que no es disciplinada no tiene hábitos, no tiene costumbres, gloria sea al Señor. Aleluya. Y esto como cristianos nos hace caer en un bache. Los discípulos se podían preguntar, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué nosotros no pudimos, Señor? Y Él les dijo, por su poca fe. Entonces nosotros tenemos que entender algo. La fe no solamente es creer. La fe no solamente es, como muchos piensan, es dar órdenes en el mundo espiritual y que se realicen. No. La fe, declarar que yo tengo fe, es involucrarme en el ministerio del Señor Jesús. Involucrarme en la obra de Dios. Y usted pueda decir, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no sé, es que yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Si usted cree en el Señor y tiene fe, créalo que usted puede en Cristo Jesús. Puede dedicar el tiempo, puede dedicar los recursos, puede dedicar todo. Así que cuando Él dijo poca fe, está diciendo poco activos o nada activos en el ministerio del Señor. Ya vimos que fe implica ser disciplinados para orar, ¿sí? Ser disciplinados para escuchar su palabra, compartir esa palabra, el testimonio y vivirlo. Así que tenemos que estar activos en las cosas del Señor y nosotros tenemos que ser depósitos de la sabiduría de Dios. Siempre debe de haber en nosotros una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de sabiduría para todos aquellos, aleluya, que están a nuestro alrededor. Gloria a Dios. El cristiano no ora para estar bien él. El cristiano no ora para que el enemigo no lo toque. El cristiano no ora para esto. El cristiano ora para tener la sabiduría y el amor de Dios, para compartirlo a los que están a su alrededor.
Usted vea cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no oraba para que Él no tuviera hambre, para que Él no tuviera problema, para que los romanos no lo molestaran, para que los judíos no lo molestaran. Él oraba para que nosotros entendiéramos esa palabra. Gloria a Dios. Nosotros somos depositarios de esa sabiduría de Dios. Dios nos habla a nosotros y dice la palabra de Dios como si Dios rogase a través de nosotros. Pero ¿cómo va a rogar Dios a través de nosotros si nosotros no somos ese depósito de sabiduría de Él? Y depósito es aquel recipiente que se dispone y está para ser llenado. ¿Llenado por quién? Por Dios. Pero si nosotros escuchamos nuestras emociones, nuestras quejas y nuestras lágrimas, lo único que vamos a tener ahí en ese depósito son quejas. Entonces nosotros tenemos que ser depositarios de la sabiduría de Dios. Hay cosas que nuestra carne quisiera hacer, pero hay cosas que el Espíritu dice no convienen hacerlas. Y tenemos una lucha tan grande que de pronto decimos, hay que quede todo, hay que muera todo, hago lo que la carne me dice, y el Espíritu todavía nos dice, no lo hagas. Aleluya. Fe es ser testigos del poder de Dios, hermano. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en tu vida y en mi vida? Sentémonos un poco a analizar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Aleluya. A veces nos centramos en el problema. Yo estaba en un problema, estaba en una situación y yo me quejaba como todos nos quejamos delante de Dios, porque qué lamentable es que en lugar de decirle al Señor, tú eres mi Señor y eres mi ayudador, le decimos como que tú no tienes cuidado, porque nos quejamos, ¿verdad? Y yo llegaba con el Señor quejándome de una situación y el Señor me enseñó algo bien claro y bien sencillo. Simplemente me dijo, si tú dejaras de poner tus ojos en lo que ahorita te están haciendo, en lo que ahorita están diciendo, en lo que ahorita te están atacando, si dejaras de poner tus ojos ahí y tan solo voltearas a mí y vieras lo que yo he hecho por ti, lo que yo quiero hacer contigo, lo que yo tengo planeado para ti, verías que lo que los demás hacen contigo no es nada a lo que yo quiero hacer contigo. ¿Sabe qué me estaba diciendo? ¿Dónde está tu fe? Donde te desinflas ante una situación que los hombres te ponen, influenciados por un demonio, y no volteas a ver mi rostro y no ves mi sangre derramada en la cruz, lo que yo hice por ti. ¿Dónde está tu fe? ¿Le ha sucedido a usted lo mismo? Nos enfocamos en el problema, pero no nos enfocamos en el que es Dios de todas las cosas. Los humanos somos dados mucho al sentimentalismo. Ahora, es una cualidad que Dios nos dio, ¿eh? No es pecado. Pero sí lo que nosotros tenemos que hacer es testigos de su poder. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? ¿Te das cuenta que en medio de esta tormenta que estás viviendo, te das cuenta que en medio de esta situación tan difícil que estás viviendo, donde sientes que tus fuerzas ya dicen, ya, se acabó, estás de pie todavía por la misericordia de Dios y estoy de pie? No nos podemos dar cuenta que está la victoria a la vuelta de la esquina porque estamos enfocados en lo que el enemigo hace. ¿Por qué no paramos un alto y volteamos a ver lo que Dios quiere hacer? Aleluya. Santo. La fe no solamente es creer que algo va a suceder, la fe se fomenta, la fe se cultiva, la fe crece a través de la oración y el ayuno, hermano. Por eso de pronto usted puede decir, hermano, pero es que oré, hermano, es que oramos, es que nos juntamos.